Hola, yo soy Eva y con estas experiencias de autosanación quiero despertar tu supraconciencia autosanadora. ¿Cómo están? ¿Preparados hoy para esta autosanación potente? Yo tuve que prepararme, Estuve un buen rato preparando esta autosanación. Hay mucha información, así que bueno, voy a tratar de resumir un poquito, pero la verdad que creo que es muy necesaria, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar como siempre. Lo primero que hago es contar qué sucede, cómo es esta energía, algunos avances estoy haciendo. Y digamos cuáles son los lugares del campo en donde podemos encontrar esta energía. Y luego hacemos la autosanación. Así que bueno, voy a empezar con qué es la violencia. Fíjense que particularmente esta energía tiene una energía detrás que para nosotros, para los humanos, es fundamental, que es la fuerza. Entonces, cuando hablamos de violencia, que yo ya les contaba que es una energía muy pesada, se suele sentir fácilmente en los ambientes cuando existe esta energía. Al menos yo naturalmente he podido verla en las personas como muy fácilmente, muy rápidamente. Aunque hay personas que digamos tienen la capacidad de ocultarlas mejor, en sí se siente, hay un nivel de percepción que puede llegar a ser como muy interesante que nosotros lo empecemos a identificar para poder de alguna manera estar como más alertas respecto de esta energía. Si vamos específicamente a qué es la violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin. Generalmente yo diría es el mal uso de la fuerza para conseguir un fin, porque el fin de ejercer la violencia siempre está asociado a la dominación, a la intimidación, a la manipulación, ¿sí? Y en definitiva lo que causa un acto violento es un daño, ¿sí? A cualquier nivel en nuestro campo de energía, lo que nosotros recibimos a nivel energético es un daño, ¿sí? Un daño es una herida en el campo, ¿sí? Y depende del nivel de profundidad de esa herida, ¿sí? Mayor es el daño que se le hace a la persona, ¿sí? Entonces aquí hay que tener en cuenta que cuando hablamos de daño, ¿sí? El daño no es solo físico. Si bien es el que, diríamos que para la mayoría de los humanos es como el más grave y digamos no le vamos a restar gravedad, ¿sí? No es el único que genera heridas, ¿sí? Lo que pasa que sí, a nivel físico, si digamos, nosotros recibimos un acto de violencia física, se puede ver en el cuerpo físico, ¿sí? Pero actos de violencia que tal vez no dañan el cuerpo físico, sí dañan otras partes del cuerpo energético y pueden generar consecuencias graves en la vida de la persona. ¿Sí? Así que de hecho hacía una encuesta donde les pedía que ustedes compartieran cuál era el tipo de violencia que más identifican que les ha hecho daño, que más han experimentado.
y, digamos, la respuesta no era la violencia física, al menos en el grupo que indagamos, ¿sí? Hubo muy poco respecto de esto, sin embargo existe y nosotros sabemos que existe, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de fuerza que se usa? Porque bueno, ya acá estamos de alguna manera identificando que, digamos, no hay solo fuerza física, pero primero que nada hay una fuerza física que puede ser utilizada, ¿sí? Luego también hay fuerza a nivel psicológico, ¿sí? Hay de alguna manera ciertas estructuras de las que vamos a hablar en un ratito que pueden afectar y desequilibrar los vínculos, por lo cual se generan estas energías de violencia. Es un tema complejo ¿sí? Pero es un tema que como seres necesitamos trabajar, ¿sí? Entonces, aunque no lo hagamos perfecto, ¿sí? Yo pensaba, digo, bueno, qué responsabilidad trabajar esta energía, ¿no? Hay tantas personas que sufren viviendo experiencias de violencia o sufrimos, ¿sí? Me incluyo. Y sin embargo, la verdad es que, digamos, debiéramos trabajarla más todavía, ¿no? Como para poder equilibrar estos desequilibrios que hay, que permiten que se generen estas situaciones. Tercer tipo de fuerza, dijimos fuerza física, fuerza psicológica, fuerza intelectual, ¿sí? El nivel de información y de conocimiento también otorga poder. Tengan en cuenta que siempre el poder tiene que ver con alguien que está en algún punto por encima de otro. Ya lo hemos trabajado y lo hemos tratado cuando, por ejemplo, sanamos las energías de manipulación, ¿sí? Que pueden ir a el video de autosanación de la manipulación previo a hacer ¿sí? Son energías que, o el miedo a la autoridad, es otro video que también hicimos y que los invito a hacer previo a trabajar la violencia. Por algo la violencia llega, ¿sí? Después de trabajar muchas otras energías que están en el campo y que activan esta energía, ¿sí? Entonces los invito a revisar esos videos anteriores para identificar, digamos, desde qué lugar surge en tu campo la violencia, ¿sí? Porque cuando nosotros soportamos un acto de violencia, estamos soportando una fuerza sobre nosotros y lo que solemos hacer muchas veces, sobre todo, ahora voy a hablar de que hay dos niveles de fuerza en un vínculo de violencia. Lo que solemos hacer es aguantar los que estamos del lado de la no violencia, ¿sí? Y eso también nos afecta. ¿A quién, digamos, va dirigida la violencia? ¿A quién específicamente? Bueno, en general los vínculos de relaciones entre personas pueden darse estos intercambios de violencia a los distintos niveles, ¿no? O sea, no estoy hablando solo a nivel físico, sino a nivel psicológico, ¿sí? A otros niveles que vamos a hablar. Entonces la violencia se puede dar entre personas en los vínculos de relaciones más cercanos, ¿sí? Ya sea de forma consciente o inconsciente. Muchas veces las personas, de acuerdo a sus propias heridas, tienen actos de violencia. Segundo, las violencias que se dan a través de los grupos, ¿sí? Las llamamos
violencia colectiva. Entonces aquí, digamos, te podés encontrar, por ejemplo, con violencia en ámbitos como, por ejemplo, lo social, las diferencias culturales, las diferencias políticas, económicas, ¿sí? La violencia no es solo una energía que nosotros vamos a encontrar a nivel de daño, de golpe físico, sino que muchas veces los golpes que reciben los seres se dan en otras circunstancias de la vida, ¿sí? Falta de trabajo, falta de posibilidades de alimentarse, ¿sí? Falta de una vida digna. Todas esas también son formas de violencia que nosotros mismos de alguna manera generamos o permitimos. Hay un tercer tipo de violencia y que sobre todo hoy vamos a estar trabajando esta, ¿sí? Es la que nos autoinfligimos. La violencia que de forma o consciente o inconsciente nosotros tenemos para con nosotros mismos, ¿sí? Si yo no quiero incrementar la violencia en el campo, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es retirar esta energía de mi campo, de mis campos de energía, ¿sí? Entonces, muchas veces no somos conscientes de cómo nos hablamos, de cómo nos tratamos, de cómo nos autocastigamos, ¿sí? Entonces, esto que hacemos es un tipo de violencia, ¿sí? Para las personas empáticas, ¿sí? En general no actúa con la violencia hacia afuera, pero actúa con violencia hacia adentro. Por eso después uno atrae una energía que tiene esa vibración, porque inconscientemente, como recibiste este tipo de energías de forma continua, las reproducís en tu campo. Entonces hay que cortar con esas energías y esas conductas de autoflagelación, que también es violencia, ¿sí? ¿Qué sucede con la energía y las... acá serían los arquetipos, en lo que sería un vínculo de dos, ¿sí? Donde aparece la energía de violencia. Hay alguien que está usando fuerza contra otro que se siente débil. Entonces, en una estructura de arquetipos de violencias donde hay un otro, hay alguien que es más fuerte y hay alguien que es más débil, ¿sí? Hay alguien que está de alguna manera en el lugar del abusador y otro está en el lugar de víctima, ¿sí? Cuando estamos en estos roles, ¿sí? Lo que sucede es que actuamos desde estos roles. ¿Cuál es el problema? Digamos, a través de investigaciones, ustedes pueden indagar mucho más de lo que yo indagué, se identifica que en general las personas que ejercen actos abusivos de todo tipo, a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel de trato y de relacionamiento, a nivel de daño físico, del tipo que sea, ¿sí? Estos seres tienen daños en su estructura cerebral, ¿sí? Entonces, digamos, su estructura no conecta de la misma forma que conecta en las personas que no tienen esos daños. ¿Por qué, digamos, destaco esto? Porque quiero que ustedes entiendan, y no por defender a nadie, pero quiero que ustedes entiendan que sí puede ser que personas que ejercen ciertos actos
hayan recibido ciertos daños que luego reproducen, ¿sí? Y que esos daños les han dañado niveles o estructuras cerebrales que, por ejemplo, les impiden tener niveles de empatía, ¿sí? Entonces, para quien está del otro lado, que está sufriendo una experiencia que puede llegar a ser violenta, ¿sí? Es necesario que pueda identificar que está ante una persona que está usando una fuerza que es excesiva, ¿sí? Porque cuando vos te das cuenta de esto, también tenés tal vez la posibilidad de correrte más rápidamente, ¿sí? Y no quedarte enganchado en tratar de cambiar al otro, ¿sí? Sino más bien en observar lo que sucede, lo que está pasándole a esa persona que está, digamos, de alguna manera actuando así y que yo necesito defenderme en ese caso, ¿sí? En el lado del débil, ¿sí? Y entonces actuar con el ejercicio de la nutrición y de la autoprotección, ¿sí? Porque ¿qué sucede? Si no, nosotros de alguna manera lo que vamos es o a recibir daño físico o daño emocional, ¿sí? Entonces ahí después aparecen ataques de pánico, desequilibrios emocionales. Podemos vivir en una situación continua de sensación de control de esta fuerza sobre nosotros y de alguna forma, digamos, ir todavía debilitándonos más. ¿Qué sucede de este lado, ¿no? Del lado de la víctima, a nivel energía, ha perdido su conexión con su identidad. Cuando nosotros nos identificamos con un otro, y en algún momento voy a hacer un video sobre los espejos, ¿sí? Porque hay una creencia para mí un poquito no tan clara respecto de los espejos, ¿sí? Cuando nosotros nos estamos identificando con un otro, ¿sí? Muchas veces nos perdemos en ¿por qué tengo a este otro enfrente? ¿Qué me está queriendo decir la vida? ¿Sí? Y a veces la vida no te está queriendo decir más que chao, que te vayas, ¿sí? Que identifiques eso y cambies, ¿sí? No necesitas quedarte. Pero bueno, no siempre es tan sencillo porque va a depender mucho de la estructura emocional de la persona que está en nivel de debilidad. Entonces, aquí hay que identificar, ¿sí? ¿Qué sucede? El gran problema es que la persona que está en debilidad ha entregado su poder a la persona que está en fuerza. O a las personas, el grupo que está en debilidad ha entregado su poder a quien está en fuerza. Nunca tenemos que entregar nuestro poder. Es un aprendizaje que creo que debiéramos hacer mucho antes en la vida, no llegar a grandes a darnos cuenta de esto, ¿sí? Para quienes son papás, con sus niños, enseñarles que son libres, el respeto, ¿sí? A sus papás, a las personas que tienen a su alrededor y que les dan amor, pero no hay que perder esta sabiduría que es que cada persona es libre, ¿sí? ¿Qué les pasa a las personas que experimentan actos de violencia? Generalmente podés sufrir depresión, ¿sí? De hecho, como estás con menos energía, porque vos entregaste tu energía a un tercero, ¿sí? Podés entrar en depresión, ¿sí? Porque no estás dominando tu campo de energía.
Otra, estás en dependencia, estás esperando ver qué hace el otro para tomar decisiones o moverte, porque siempre te va a provocar cierto miedo lo que el otro decida o haga. Sí, entonces, bueno, también tenemos una autosanación para la dependencia. Entonces, que los invito a hacer si están en este caso, ¿sí? También genera daño psíquico, ¿sí? La continuidad de vínculos violentos que a veces uno no lo puede controlar. Puede ser que estemos hablando, por ejemplo, de la niñez. No quiero entrar en temas muy complejos, pero en el caso de la niñez el niño no tiene a dónde escapar muchas veces, ¿sí? Entonces son daños que se generan de muy niños y que después hacer sanación de esos daños lleva un trabajo enorme. ¿Sí? Incluso muchas veces la violencia ni siquiera es intencional, es la forma de vida de las personas. Nada fácil, este tema no es nada fácil para mí. Otra, subordinación. Bueno, estamos en el lugar equivocado, ¿sí? En el vínculo. No es que haya otro lugar mejor, sino que el equilibrio es el mejor lugar. No te doy mi poder, ¿sí? Vamos a traer eso, porque es la única forma de tener paz, ¿sí? Vamos a tomar este poder interior, ¿sí? Tipos de violencia, creo que al menos compartí los que encontré en la página del gobierno de la ciudad, que muchos otros no mencionan. Hay una gran lista de tipos de violencia, los invito a investigar porque van a encontrar mucho más. No me quiero extender porque se hacen muy largos los videos, pero sí que ustedes puedan identificar, digamos, en qué aspecto básicamente es en el que tienen que trabajar esta energía. Es una energía que pesa, por lo tanto te lleva para abajo, por eso te deprime, ¿sí? Así que trata de identificar. Bueno, a nivel físico, primer tipo, bueno, daños físicos, golpes, maltrato físico, nunca hay que permitirlo, ¿sí? Sé que a veces uno está en situaciones donde físicamente frente a alguien que es más grandote, ¿sí? No voy a meterme acá en cuestiones de género, que también suele ser un tema muy tratado para temas de género. Es muy difícil, ¿no? Defenderse. Pero bueno, hay que encontrar la forma de hacerlo o de irse de esa situación de alguna manera. Aquí las personas que tienen roles importantes respecto de decisiones para proteger a otros sobre la violencia, ¿sí? Debieran estar trabajando en esto para que no exista. No es fácil. Debiera haber posibilidades para las personas que sufren situaciones así, ¿no? Si nosotros no las generamos, es difícil que las personas que viven algún tipo de daño físico puedan salir de ahí. Otro, el daño psicológico. Aquí hay, en general, en el daño psicológico tal vez no hay un daño de un golpe, pero son golpes igual. Chantajear a alguien, manipularlo, humillarlo, son formas de golpear, ¿sí? Desacreditarlo, son formas de generar golpes en la persona que van de alguna manera dañando su autoestima y destruyendo su identidad. Entonces, otro tipo de violencia que fue la que, digamos, más mencionaron, que todos experimentamos, ¿sí? La violencia psicológica. Otra, violencia sexual. Bueno, aquí no es solo una cuestión de daño físico, sino que también hay un daño moral, ¿sí?
y hay una búsqueda de manipulación de la persona a través de una dominación sexual, ¿sí? Que digamos termina en niveles de violencia a veces que pueden llegar a ser muy altos. Para mí está asociada a lo físico. La violencia sexual es otra forma de daño físico en muchos casos, sí, pero también hay daño psicológico, hay daño emocional. Muy, muy difícil trabajar estas energías, ¿sí? Porque hay generalmente mucho dolor detrás, así que también si tienen que liberar alguna experiencia, o sea, tengan en cuenta, yo lo voy a explicar después, pero que ustedes pueden elegir la experiencia o la energía y el tipo que quieran liberar. Otra es el daño patrimonial, ¿sí? El daño a nivel económico o a nivel laboral, que también se da mucho este control a través del dinero, ¿sí? De las posibilidades de crecimiento y la manipulación que existe hoy a través del el que puede, el que no puede acceder a determinadas cosas, posibilidades, experiencias, ¿sí? Bueno, es otra forma de manipulación muy típica y es violencia, ¿sí? Lo tenemos a veces tan internalizado que ni nos damos cuenta que eso es violencia, ¿sí? El no permitirle a alguien trabajar, ¿sí? El no permitirle a alguien o no reconocerle a alguien el valor de su tarea al mismo valor que otra persona, ¿sí? Son formas de violencia. Así que aquí también, aquí es muy típico de las organizaciones, ¿sí? De las que hablábamos previamente. Voy a hablar en general para no meterme en este caso, como estamos sanando a nivel general, en temas específicos, pero hay muchas energías involucradas en cada una de las tipologías. Y por último, hay un tipo de las que voy a hablar, porque hay más, y digamos, hay muchas especificidades realmente, pero la última que voy a hablar es de la violencia simbólica. La violencia simbólica es esa donde el dominado participa de la violencia. Ni siquiera nos damos cuenta que estamos en determinados sistemas donde la estructura del sistema nos pone en lugares, ¿sí? Hay asimetría sistémica. Como nosotros nacemos en sistemas de relacionamiento donde esto es normal, ¿sí? Participamos de esta normalidad. ¿Qué sucede? Esta violencia, pueden leer mucho sobre esta tipología y digamos hay mucha investigación al respecto también, pero este tipo de violencia en particular, que es la que todos asumimos como muy naturalmente, ¿sí? Que tiene que ver a veces con las creencias, con los lugares de poder y el asumir que la vida es así y que no se puede cambiar y que nunca vamos a ser totalmente libres, cosas por el estilo, ¿no? Y que ese es más poderoso que yo y cosas que nos creímos y que aceptamos y encima participamos de esto, ¿sí? No voy a entrar más profundo que esto porque es para hacerse un autoexamen, ¿sí? Respecto a estas cuestiones. ¿Sí? A mí a veces, digamos, transmitir este tipo de cosas, yo sé que son muy desafiantes, ¿sí? Estoy hablando de temas como el estatus, las diferencias de quién es más lindo, más feo, cosas que nos creímos, que el hombre es más poderoso que la mujer, y cosas que compramos así como un paquete, y la realidad es, hay que mirar lo que es la realidad. Lo que tenés enfrente, porque puede que sea así o puede que no, ¿sí? Te estás comprando a veces ciertos paquetes de creencias porque te los enseñaron de chico, ¿sí?
Y entonces crees que algo está muy bien porque a vos te hicieron creer que estaba muy bien. Bueno, te invito a cuestionarte. Sobre todo si vos podés percibir que eso que crees que tal vez está muy aceptado, ¿sí?, está generando violencia en otros. Porque después salimos a criticar, ¿sí?, a las personas que tienen actos de violencia cuando nosotros miramos para otro lado, cuando a esas personas se las violentaba. Nada, bueno, esta soy yo, Esta soy yo diciendo lo que, digamos, en este momento me doy cuenta que es necesario al menos que se cuestionen, ¿sí?, para que cuando hables del otro que es violento, ¿sí?, también mires tu parte, ¿sí? Yo miro mi parte. Vos miras tu parte y así todos eliminamos esta violencia. ¿Por qué? Porque cada uno está en su lugar. Bueno, vamos a iniciar la autosanación. Vamos a invocar energía fuerte, si las hay. Vamos a invocar al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles. Vamos a llamar especialmente al Arcángel Miguel, al Arcángel Rafael, al Arcángel Uriel, al Arcángel Metatron. Pido mucha asistencia. Vamos a conectar con nuestra alma. Muchas veces las energías de violencia vienen de experiencias de otras vidas y nuestra alma viene sufriendo hace mucho. Así que vamos a conectar con nuestra alma. Voy a llamar a las hadas de la paz también, para poder ver con ellas ese camino. Bueno, ahora vamos a activar. Mi corazón está así como que se está expandiendo. No sé si a ustedes les pasa, pero mi corazón en este momento se está expandiendo y mi garganta también. Si tienen ganas de gritar, es una muy buena forma de descargar a veces estas energías. Vamos a activar nuestra conciencia de autosanación. Todos podemos autosanarnos. Todos tenemos la capacidad de autosanarnos. Recuerden que lo que yo hago es prestar mis manos y que ustedes disponen su energía para acompañarme en este proceso de autosanación. Vamos a activar también la conciencia de autosanación en nuestro sistema inmune, en nuestras células. Nuestras células tienen la capacidad de autosanarse. Tienen la capacidad de liberar cualquier energía que, digamos, ya no necesitan en su campo. Y nosotros no necesitamos la violencia en nuestro campo, ¿sí? Y necesitamos liberarla, porque todos de una forma o de otra la vivimos, así que necesitamos liberarla.
Así que bueno. Hoy vamos a estar trabajando mucho plexo solar, ¿sí? Chakras inferiores, también chakra raíz, chakra sexual, ¿sí? Garganta. Van a ser como los centros que puede que ustedes estén sintiendo liberaciones, depende del tipo de energía de violencia que estén queriendo y ustedes elijan, ¿sí? Cuál es la experiencia que están queriendo liberar o las experiencias, ¿sí? Cuantas más autosanaciones hayas practicado, más fácil va a ser que tu campo esté acostumbrado a liberar las energías, ¿sí? Entonces, eso también sabelo. Entonces, vos vas a elegir la experiencia que querés liberar. Yo voy a estar moviendo la energía y digamos, tu campo energético va a tomar la que es necesario liberar, ¿sí? En el momento. Voy a empezar. Oh, sí, claro. La energía de violencia, interesante, digamos, está en la superficie. O sea, siempre que yo empiezo por, digamos, lo que está más cerquita. O sea que, y a mí sobre todo me pasa, por eso me parecía una sanación que tenía que llegar en algún momento, que yo la puedo percibir muy claramente cuando camino por la calle. Esta energía es muy, muy densa, muy pesada. De hecho, a mí me está cerrando la garganta y el plexo a medida que estoy limpiando. Está en toda la superficie. Porque creo que tiene como un comportamiento acumulativo. Es como si, digamos, un acto se multiplica muy rápidamente en otro, en otro, en otro. Es como, hay algo de esto, si uno no tiene como cierto registro de la energía y control de la energía. También viene de otras vidas esto, ¿eh? Ustedes tengan en cuenta que nuestros antepasados, yo mientras que investigaba y pensaba en esta sanación, nada, pensaba en cómo fuimos evolucionando, ¿no? Que por ahí a mis papás o a mis abuelos era normal real, que para, digamos, castigarlos en el colegio les pegaran. Y era normal que los padres les pegaran también, ¿no? Entonces, daño físico, violencia física, lo que hoy nos parece terrible, inaceptable, era normal. Entonces también hay algo de esto, ¿no? Bueno, viene de toda la historia de la humanidad, este aprendizaje. Me quedé sin música. Bueno. Y vamos con las vidas pasadas. Acá sí, digamos, hay alguna experiencia que viviste de violencia en otra vida. Trata de visualizar lo que veas. ¿Sí? Los ángeles musicalizadores me volvieron a poner la música. Bueno, acá estamos limpiando también todo lo que es sistema mental. Fíjense lo que suena esta energía. Yo me di cuenta porque la volví a limpiar en mi campo, yo la he trabajado, esta
esta energía mucho porque es una energía que sobre todo en los últimos tiempos fue como que las personas la multiplicaron en sus campos, ¿no? Con las malas experiencias que vivimos los últimos 2 años. Y ombligo. Y bueno, sigo sacando el sistema nervioso ahora y realmente es impactante, ¿no? Porque vivimos muchas personas. Siempre hablo como si yo viviera así, no vivo así en este momento, pero en algún momento sí, por eso lo entiendo. Vivimos enojados, indignados, porque no nos sentimos dignos, ¿eh? Indignados es porque alguien tomó con su poder nuestra dignidad, ¿sí? Entonces, eso genera mucho daño. Fíjense que también, si pienso en en el equilibrio de las energías, ¿sí? La violencia genera ese equilibrio de ambos lados, lado masculino y lado femenino, ¿sí? Estoy limpiando de los dos lados casi por igual. Entonces, todos somos masculino, femenino, ¿sí? Entonces, de los dos lados estoy limpiando la violencia. A ver, hay programaciones. Soltamos todas las programaciones que dan permiso a esta energía a entrar en nuestro campo. Escuchan que suena incluso cuando hago, no todas las energías suenan, yo no sé si se escucha cuando yo simplemente hago un corte. Estamos trayendo también ahora el poder que entregamos, ¿sí? Vamos a estar trayendo a nuestro campo nuestro propio poder, porque vamos a identificar quiénes somos fuera de esta energía. Soltar en el plexo. Vamos. Los dolores del corazón. Liberamos todas las ataduras que tenemos con energías de violencia en la materia. Violencia
simbólica. Ahí también bastante. La violencia simbólica, que no lo dije, es un tipo de violencia que, digamos, lo que más daña es el campo espiritual. ¿Sí? Si bien no es solo espiritual porque, digamos, afecta hasta el nivel físico, es un tipo de violencia que daña a nivel espiritual. Otras también, pero digamos sobre todo, y no es un nivel menor, quiero aclarar, porque leía por ahí, no, daña solo a nivel espiritual, solo. O sea, si te daña a nivel espiritual, vos estás desconectado, no sabes quién sos. ¿Sí? O sea que no es solo. Ah, mira. Estamos soltando aquí ahora toda conexión con esta energía. Agradecemos el aprendizaje, pero ya fue suficiente. Vamos a recuperar nuestro lugar, nuestra identidad. Y nuestro poder. Ya casi estamos terminando. Permitite liberar todo, todo. ¿Sí? Bueno, estamos ahora sacando lo que queda. ¿Sí? Esto va a aliviar mucho tu campo. Te vas a sentir mucho mejor, te vas a sentir más liviano, liberado. Hay más todavía. Vale, les voy a pedir a los arcángeles que me ayuden. Que terminen de retirar todas las energías que quedaron atrapadas, que les cuesta soltar, ser soltadas. Ellos van a ir a tu campo y van a estar liberando lo que falta. Respira. Eso permite que la energía se mueva con mayor velocidad. Hay algo más. Bueno, a ver. Esta ya es como un poquito más suavecita, pero pincha. Estamos yendo a lo más profundo, a la herida. Ahí está, la violencia está más blandita,
pincha, pero tenemos muchas posibilidades de, primero de verla, ¿no? De mirarla en la cara, saber que está ahí. Y como está ahí, incluso si para vos te ayuda, porque creo que el acto físico muchas veces acompaña, a veces es o romper algo, golpear algo, no a una persona por favor, o golpear algo tipo, hacer algún ejercicio que a vos te genere esta liberación también a nivel físico, ¿sí? Porque esto está en el campo de todos. Entonces, ¿cómo lo liberamos a nivel físico? Pues nos atamos mucho a esta energía porque primero no la queremos reconocer y segundo, a ver ahí está. Y segundo, porque, digamos, no sabemos cómo liberarla. El que no la quiere proyectar en otro, muchas veces proyectamos en otro desde un lugar inconsciente. ¿Sí? Entonces, no, bueno, liberémosla, pero liberémosla siendo conscientes, ¿sí? De que queremos liberarla. Bueno, ahora estoy trayendo, ustedes ya saben, primero que nada yo traigo energía de amor. No hay otra energía que vos quieras tener en tu campo. El amor es todas las energías que, digamos, te llevan al equilibrio, ¿sí? El amor no es el amor romántico solamente, ¿sí? Es el amor como energía, es la energía equilibrio, ¿sí? Entonces, en el amor encontramos nuestro poder, porque estamos buscando traer, ya sea mi fuerza al equilibrio, mi debilidad al equilibrio. Y automáticamente que hacemos esto, pueden tocarse el corazón y cerrar los ojos. Imagínate que desde el centro de la Tierra sube como una especie de globo, una esfera blanca. El amor de la Tierra está subiendo y conecta con tu chakra raíz. Y sube a tu chakra sexual. Va pasando por todo tu cuerpo, ¿sí? O sea, va entrando en tu cuerpo y va conectando con cada chakra. Ahora va hacia el plexo solar, ¿sí? Va subiendo así. Conecta con tu plexo solar y sube a tu corazón. Y conecta con tu corazón. ¿Sentís esa paz que te da la tierra? Sigue subiendo y va a tu garganta y te libera. Y si tenés ganas de pegar un grito, este es el momento de pegar un buen grito. O imaginarte que lo estás pegando. Y sube a tu centro, Ajna, acá.
Y entonces también equilibra tu parte mental, te da otra visión. Te muestra que es el ser libre. ¿Qué es ser libre? Preguntale a la tierra qué es ser libre. Y sube a tu corona. Y ahora estás también viviendo el equilibrio en todos tus centros y tu conexión con tu alma y con tu espíritu. Qué paz, ¿no? Yo tengo calor. Tengo calor, chicos. Bueno. Espero que hayan disfrutado mucho esta autosanación. Que la usen. Les mando un abrazo enorme. Los invito a seguir aprendiendo mucho más de energía y de autosanación. Los dejo con esta paz. No quiero como desconectarlos de esta paz. Los dejo con esta conexión, sintiendo la paz, sintiéndose a ustedes también. Siéntanse ustedes. Sientan ese ser que son cuando tienen toda la energía completa. Bueno, vamos a agradecer al Ser Supremo, a ángeles, arcángeles, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a nuestros guías, a nuestra alma, a todos los seres que nos acompañaron, a todos los arcángeles que nos acompañaron. A las hadas de la paz que están llenando todo nuestro campo de paz. Bueno, bendiciones para todos.